Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy les quisiera compartir una entrevista muy especial donde estaré conversando nuevamente con el destacado clarinetista argentino Luis Rossi sobre la obra de Richard Strauss, Duet concertino para clarinete, fagot, orquesta de cuerdas y arpa. ¿Te parece que conversamos un poco del Strauss para dejarla? Claro, por supuesto. A medida que pasa el tiempo, me parece cada vez más importante la obra y el trabajo que vos hiciste, obviamente de edición, y haber querido grabar esta obra que es magnífica. Justamente David Efron, este director norteamericano, cuando le pregunté si quería dirigir la orquesta, porque nunca se había hecho en la universidad que un profesor dirija la orquesta en un examen, supuestamente, ¿no? Porque son exámenes que se hacen ahí. Él me dijo, la hago si me pasás la partitura, tenés el score, me dijo, después te contesto. Y vino volando después de un ensayo y me dijo, fueron los 20 minutos más hermosos de cualquier ópera de Strauss. Y así, esa frase no me la olvido más, porque en el fondo es uno como intérprete y clarinetista y fagotista puede tener ciertos valores por la obra, pero que un director de la nada te diga lo mismo es porque la obra realmente es algo único, ¿no? Y sí, porque yo creo que hay que recordar que Strauss era en el momento, él hizo esta obra en 1947, que fue el año en que yo nací, precisamente. Y estaba terminando la guerra y Strauss, que había sido tan criticado, pero bueno, de hecho lo que Strauss escribió fueron óperas, una tras otra, ¿no? Y entonces, obviamente que al escribir un concierto instrumental, él mismo no podía eh, dejar de lado que además que esta obra tiene está basada sobre un argumento, de tal manera que más operático no puede ser, o sea, Sí, sí, sí. porque son verdaderos personajes, ¿no? Tanto el fagot como el clarinete encarnan personajes y eso es lo que Strauss sabía hacer. Sí, 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 sí. Justamente, ya, ahora llegamos a esa parte porque en el fondo la parte lírica de la obra es muy importante. Y no sé, imagino que estás de acuerdo con lo que voy a decir porque la tocamos juntos. El encontrar un tempo justo es tan importante en esta obra para poder sentirse cómodo y llegar justamente después, al final de la obra, reivindicando un poco la idea de qué tan cercana está esta obra a la ópera, como acabas de decir, ¿no? Con el lirismo que uno puede llegar a tener junto a un tempo exacto que se sienta cómodo, digo, ¿no? Porque Y yo coincido con lo que vos decís, el encontrar el tempo es lo más importante y creo que en un estilo como el de Strauss, el tratar de tocar toda la obra a tempo justo, no es precisamente un logro, porque lo más importante es es el ambiente, el fraseo, la expresividad, de tal manera que el tempo tiene que estar sometido a que uno pueda tener un fraseo que exprese lo que la música contiene. Ahora, esto que vos decís particularmente
es importante en el tercer movimiento. Yo recuerdo que cuando yo escuchaba el dueto concertino, en las grabaciones que se escuchan normalmente, bueno, que están en el mercado, me acuerdo que llegaba al tercer movimiento y siempre pensaba, pucha, qué mal le salió el tercer movimiento a Strauss, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, porque todos llegaban al tercer movimiento y tocaban una especie de tempo justo, así instrumental, y al cabo de 30 compases era insoportable, porque era todo igual, todo igual. Entonces, yo creo, incluso al comienzo del movimiento hay una indicación del compositor que dice algo, ya no la recuerdo, pero dice algo como poco a poco. Algo él sugiere. Eh, yo creo que nosotros nos basamos en eso para hacerlo un poco más que poco a poco. O sea, nosotros nos dimos más tiempo hasta que al final llegamos al tempo después de la mitad del movimiento. Y yo creo que hicimos bien, Sí, porque eso nos dio la capacidad de poder decir, de poder tener un verdadero diálogo expresivo. Y por sí. supuesto, de la mitad hacia adelante, por supuesto que ya ahí tuvimos el tempo y tocamos rápido y fue instrumental y perfecto, ¿no? Pero, ¿Cómo, cómo uno en el fondo está tratando de buscar de la mano de lo poco que deja el compositor, a veces como señas, para justificar ese tempo que a uno le gustaría que sea, que va en contra de lo que uno suele escuchar, ¿no? Esa es una... claro, Sí, yo pienso que lo bueno para nuestra versión, digamos, Ezequiel, fue que nosotros no seguimos la versión de los otros. claro, Y eso es muy importante porque en general la gente hace lo opuesto, o sea, van a escuchar primero cómo lo toca el otro y tratan de sacar ideas. Nosotros ignoramos todo eso, nosotros buscamos cuál fue nuestro contacto personal con la obra, qué es lo que nosotros sentíamos en base a experiencias previas, ¿no? Vos la habías tocado en Indiana, yo la había tocado hace 1000 años en Perú, recuerdo. Este, y, y bueno, y uno tiene esos recuerdos, ¿no? Que hacen que cuando aborda la obra de nuevo, ya uno tiene una cierta, eh, ¿cómo decirte? Una cierta inspiración o algo que uno quiere hacer o algo que quedó pendiente de la vez anterior, diría, ¿no? realmente. Yo agregando algo sin extenderme mucho, a- cuando vos hablando sobre el Strauss, eh, es una obra que en un paréntesis quiero muchísimo y siempre le tuve mucho cariño, pero que coincido y las cosas de la vida, cómo después hacen el, el gran tema en cuestión, hasta con los directores del último movimiento, por un tema del tempo, siempre ahí hay un quiebre. Claro, Eh, yo no escuchaba, para serte sincero, el último movimiento, nunca. En mis épocas de estudiante escuchaba el primero, el segundo, y el claro, tercero se ve que me iba y volvía cuando había terminado. claro. Porque realmente, como vos decís, hay una especie de circo en estos instrumentos, sobre todo el fagot, que es bastante novedoso y nuevo todavía, que el que toca más rápido es el que más lo maneja, y allá hay otros instrumentos, obviamente, ni hablar el piano, el pianoforte, el violín, las cuerdas, donde ya el sonido predomina, ¿no? Versus el resto. Entonces ese movimiento va de la mano a querer hacer un, como dirían en inglés, un show off, ¿viste? Tratar de tocar rápido. Claro. Lamentablemente yo creo que para eso es la obra equivocada. Hay muchas otras obras que dan para eso y nada más. Y esta obra, volvemos a la parte lírica de la ópera, eh, lo mío es una formación profesional, la orquesta estable, todo lo veo como una ópera, pero Sí. me parece que esta obra hasta tiene una historia, ¿no? Una especie de fábula de fondo con el príncipe y, y la bestia, ¿no? Y todo eso. Es muy interesante.
yo hago una pequeña reseña a mi experiencia con el Strauss, muy breve, que cuando uno la toca en el estadio de estudiante, se siente un poco más vulnerable frente a las ideas propias por los consejos y las indicaciones que le dan los profesores del momento. Yo al lado de estos monstruos como Kim Walker y David Efron, hice una versión muy ingenua, diría, ¿no? Pero uno en el fondo piensa que la tocó. Después yo fui parte de una orquesta que se llama todavía la Orquesta de las Naciones, que la dirige un gran músico que se llama Justus Franz, a quien aprecié durante todo ese periodo mucho, y me había propuesto de tocarla con un clarinetista que era primer premio del Conservatorio de París, un gran clarinetista, Sebastián Aubrun, que tocamos mucho tiempo juntos y queríamos grabarla con Justus. Y un día me llama, me acuerdo, antes de una gira, yo estaba ya viviendo en Chile, y me dice, Ezequiel, dejo el clarinete. Entonces, para mí fue como un balde de agua fría, porque íbamos a grabar el Strauss al poquito tiempo, y él no solo no lo iba a hacer, sino que dejaba de tocar. Eh, a mí el Strauss me venía dando vuelta para poder plasmar un poco una versión que también faltaba, me daba cuenta, porque no había muchas grabaciones en ese momento, estoy hablando de hace 20 años atrás. Y cuando empezamos nosotros a idear, ¿no es cierto?, un poco de tocarlo, ¿no?, de grabarlo, creo que la grabación vino después, justamente por plasmar ideas. Es que lo tocamos varias veces. La Por primera eso, vez no lo grabamos. lo que pasa es que ahí iba, la primera vez que cuando logramos tener una fecha con una orquesta y que eso ya no es menor, nos dirigía el gran, y yo lo admiro muchísimo, sobre todo como violinista, Hassaj, y con todas las expectativas me acuerdo de estar tocando y pensar, yo sigo sin sentir esta obra que es propia, porque los tempos no fluyen. Y me acuerdo de Hassaj, lo debemos haber hecho un tercio más rápido de lo que va encima, era rapidísimo todo, ¿te acordás? Que era una Sí, locura. él confesó de que él escuchaba la grabación de los solistas de la Orquesta de Viena. Y esa grabación toca el rondó a tempo justo y lo toca muy rápido. Entonces él quería dirigir eso y se resistía a que nosotros tirábamos para atrás todo el tiempo, ¿no? Entonces fue un poco como una lucha Sí, una ese lucha y fue una sorpresa a la cual yo no estaba preparado, porque ingenuamente dejé en las manos de un grande una, un detalle no menor como el tempo, que es muy personal, y ahí deberíamos haber intentado trabajar un poco más. Tampoco se le dedica mucho tiempo a las obras, eh, los conciertos solistas, ¿no? Le dejan un ensayo y medio y Eso al es. esta obra no funciona. Y está claro que esta obra se tiene que tomar prácticamente la primera parte de los ensayos del concierto, ¿no? Después lo Sí, hicimos. sí. Yo me acuerdo también de pensar en tal vez plasmar esta obra en una grabación, cuando logramos después de un par de ensayos nosotros encontrar justamente una comodidad, una especie de felicidad, diría yo, para poder encarar el tercer movimiento, que nos gustaba mucho de no caer en ese circo, que lo digo, piruleta, ¿no? Bueno, hay que reconocer de que el director Mika se sometió a nuestras ideas, ¿no? Porque Sí, él dijo algo que yo no recuerdo cuándo fue, creo que durante los ensayos, él hizo un comentario. Cuando se encuentra uno con solistas como estos, tiene que seguirlos. yo creo que fuimos, no es por ti, tirarme flores a mí, a vos te las tiro todo el rato, sabes bien eso, pero fuimos con una idea muy clara de lo que queríamos. Ya lo habíamos tocado muchas veces y queríamos realmente gozarla a pleno, creo, después del incidente del tempo y no pasarla bien
en la producción anterior. Claro. Y por suerte nos encontramos con Mica, que en ese sentido se dio un poco toda su Sí. idea que tenía previa para que nosotros podamos hacer lo que hicimos. Él, Y Mick realmente colaboró mucho. Yo le estoy muy agradecido por esa amplitud de criterio, ¿no? Porque a lo mejor él lo había pensado de otra manera, porque Mika había tocado clarinete, ojo, en un sí, sí, momento. me acuerdo de conversar. Sí, claro. Seguramente él tenía una idea, pero también estaba eso, que él pensaba que cuando los solistas eran muy buenos, había en su labor de director él tenía que ceder y lo hizo. Y agradezco a Dios que lo hizo, porque así pudimos tocar nuestros propios tempos, ¿no? Sí, 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 sí. Y fue una obra que también ensayamos mucho nosotros. Siempre Sí. junto a vos tuve por suerte la posibilidad de que vos también me invitabas a que nos reunamos semanalmente a trabajar, ¿no? Entonces hacía un trabajo muy fino. Claro. Y Sí, eso, porque se fue armando de a poco, ¿no? Los detalles se fueron puliendo, cosa que llegamos muy bien, bueno, sobre todo después de haberlo tocado una vez, que no fue una vez, la primera vez fueron como el concierto se tocó 3 veces, creo, ¿no? sí, por suerte siempre eso te iba a decir. Los conciertos con la Orquesta de Cámara de Chile se repetían un par de veces. Claro, entonces fueron 3 veces y después vino la segunda tanda, pero esto estuvo separado por varios años. ¿Cuántos años de separación entre Mira, una vez y la otra? lamentablemente por mudanzas tengo varias cajas que siguen las diferentes mudanzas sin abrir y tengo los programas, etcétera. Yo te puedo decir que este, 2000, 2000, no, eso lo debo, pero fue un par de años por lo menos entre una versión y otra, ¿sí? Más de 2 años, yo creo, sí, hubo un buen espacio ahí. Sí. Y puede ser 2011 los conciertos que después grabamos, yo creo, ya lleva un La, tiempo. la grabación, bueno, en el CD dice, yo creo que sí, me suena que fue 2011, porque fue el mismo año en que yo grabé, el que yo toqué en realidad, el concertino de Weber. Ah, Y entonces me parece que ambas eran de 2011. Pero aquí debe decir al principio. yo hace poco me crucé con uno de los programas de alguna de las versiones que hicimos del Strauss. Eh, no me acuerdo el año. Eh, No, aquí está claramente que fue en un concierto del año 2011 con la Hay Orquesta de Cámara. 2011. Sí, sí, sí. Sí, Y la versión anterior no recuerdo, tiene que haber sido, debe haber sido entre el 2008 y 2011, más o menos. Tiene que haber sido por los temas, claro. viajes míos antes, porque no se habría podido. Estábamos también en esta época también, muy concentrados con la fantasía concertante de Villalobos. Ensayamos Sí, un montón. Entonces, no dábamos lugar a otros trabajos. Yo me acuerdo que era una sí, obsesión, porque una vez te lo comenté, parece que la obra, yo siempre necesito sentir como que la obra la escribe uno, ya es propia, si no, no me sí, siento muy cómodo. Y sí. con el Lobos, que es una obra compleja, lo habíamos logrado. Eh, el Strauss lo decidimos grabar bastante cercana a la fecha de tocar, digo días, por no decir horas, eh, porque quiero ir a lo precario de todo el asunto de la grabación, eh, siempre intentando dejar lo mejor eh, en términos de sonido, prolicidad de la orquesta, ruidos,
sabiendo que después hay una comparación, aunque sea inminente, con otras grabaciones. Seguramente tuvieron otras realidades, ¿no? Entonces lo decidimos grabar, encontramos la persona adecuada que podía en esa fecha y nos tiramos un poco, como se dice, a la bicicleta, intentando que eso no modifique el placer de poder realmente tocar en vivo. Para eso lo hicimos el primero, la canción era un plus. Y había muchos factores. Yo me acuerdo del primero de los 3 conciertos que hicimos en esta grabación. Había calefacciones de gas. Quiero contar esto por lo precario también después de los sonidos que aparecen y hay que empezar a editar y después conseguir esa parte que diría eterna. y en un teatro donde el piso hace un ruido que para una grabación tampoco se aconseja, y había 1000 factores, ¿cierto? O sea, cuando uno grabó, estaba por mucho tiempo el signo de pregunta de decir, bueno, ojalá haya salido primero bien, y después que no haya ningún factor externo que nos haya arruinado el momento para plasmarlo. Hay mucha incertidumbre, digo, para una grabación, es muy casero, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, pero yo creo que era más grande nuestro entusiasmo que la suma de todas esas condiciones no ideales, por cierto, ¿no? Como vos mencionás, la calefacción a gas y tantas cosas que pueden interferir, ¿no? El piso, la acústica del teatro, bueno, tantas cosas. Sin embargo, tuvimos un buen masterizador, ¿no? Porque este tipo de grabaciones así en vivo necesitan de un ingeniero de masterización que sepa hacer su trabajo. Y nosotros lo tuvimos, ¿no? Entonces pudimos hacer toda la limpieza que hubo que hacer sobre los estornudos y los golpes de piso o de sillas o butacas. Este ingeniero logró limpiar todo eso de una manera espectacular, ¿no? Miguel, el apellido es Pamonte, ¿no? Miguel Bahamonde, sí, sí, el mejor de todos los ingenieros Sí, que yo he sí, conocido, ¿no? sí, sí. Y vos me lo presentaste y concuerdo. Sí. Y estábamos hablando antes de Mika, y es Mika Eichen, que es director noruego. El apellido de Mika es Eichen, Eisenholt. sí, Eisenholt. Pero yo lo vi justamente en el teatro, vino a dirigir. Yo no toqué, pero él estuvo por ahí, nos saludamos después de mucho tiempo. Era una persona muy amable. Sí, Y, claro. y prácticamente siempre por tu amabilidad me tratabas de hacer partícipe de la edición, pero fue más larga de lo que creo todos pensábamos. Yo hasta en la mitad me vine, este, ya no podía viajar tanto a Chile. Prácticamente le hiciste vos con Miguel. ¿Nos querés contar un poquito de la edición? A ver si nos ponemos un poco en este trabajo tan largo. Bueno, se tardó bastante en hacer esa limpieza, ¿no? De todos esos sonidos que eran extra musicales, ¿no? Que eran muchos, desde las toses del público, las sillas de los músicos que estaban tocando, todo interfería, así que primero hubo que limpiar todo eso. Eh, Después hubo que hacer un balance de los micrófonos que habían hecho la toma de sonido, porque por un lado teníamos dos micrófonos que estaban a la altura
las cuerdas, cerca del fagot, cerca del clarinete, pero teníamos un micrófono atrás también que ayudó a hacer la toma de sonido del arpa, que el arpa es muy importante porque cada entrada del arpa agrega un color tan bonito a la obra, ¿no? Y no queríamos que eso se perdiera. Y bueno, ese micrófono que estaba cerca del arpa, de alguna manera ayudó también a rescatar los solos del primer violín, porque resulta que el concertino usa al concertino de la orquesta, justamente, valga la redundancia, como un elemento más que de pronto dialoga con nosotros. De pronto el primer violín está tocando en un diálogo con el clarinete, por ejemplo, en muchas partes pasa. Y ese micrófono del arpa nos ayudó a recoger esta voz del violín, ¿no? Porque eran micrófonos fijos, era lo que había, ¿no? Entonces, en esa masterización fue muy importante el balance que se hizo para que todo esto pudiera estar de la manera, en fin, la mejor manera dentro de lo que se podía, ¿no? Quédate escuchando desde el fagot. Desde el fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados, bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires. Entre teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de dos mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la música. Espacio jazz. Músicas cruzadas. Desde el fagot. Todo es música. Y los estrenos de Por la huella de las cuerdas. Un programa dedicado a la guitarra. Dígame licenciade. Un programa de graduados y graduadas. Radio Damus. Nuestros sonidos. radio.damus.musica.ar. La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Desde el Fagot. Seguimos viendo entonces la entrevista junto al destacado clarinetista argentino Luis Rossi. Pero digo esto porque por la profesionalidad de esa grabación y por lo que conociendo de cerca todo ese medio hay alrededor, ¿no es cierto? Uno desconoce, cuando uno dice ¿quién paga? Enseguida va a lo económico, ¿no? Pero lo económico es una parte importante, no menor,
pero hay toda una producción donde musical, donde siempre uno necesita un tercero para que opine, para que esté escuchando estos ruidos que después se hace tediosa la edición, como nos pasó, y Claro. que hasta puede llegar a guiar a la orquesta previa a la grabación para que hagan o no hagan tales cosas. En este preciso proyecto no pasó nada de eso, entonces uno tiene que salir a tocar y quiere siempre tratar de gozarlo. Todo lo otro parece una banalidad, que no querés ni siquiera pensar en eso, y sin embargo, por no tomar esas precauciones, porque nos quedaban grandes, después pasaron todos estos inconvenientes de ruidos que uno se vuelve loco para poder disfrutar un poco de los balances, ¿no es cierto? Es una locura. Vos hablabas del violín y claro, como Strauss usa el quinteto, las primeras sillas de solista, como un quinteto solista, tienen que tener micrófonos especiales que creo que no lo tuvieron, entonces se hacía, era bastante difícil, complicado de lograr todo el contrapunto y los colores que Strauss había pedido, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánto te demoraste en editarlo, más o menos, Luis? Y yo no llevé la cuenta, pero fue un largo tiempo, ¿no? Porque yo me reunía con el ingeniero de masterización unas 2 veces por semana. Y eso Claro. lo hicimos durante meses y meses buscando la sonoridad, buscando el balance. Después vino también cuando logramos establecer el balance con la orquesta, el balance con el arpa, con el primer violín, el balance entre el fagot y el clarinete para que estuvieran en un plano de igualdad como protagonistas. Claro. Bueno, cuando logramos establecer todo eso, por encima vino la búsqueda de lo que define todas las grabaciones, que es el índice de resonancia. Y sí, porque el teatro que habíamos usado no tenía una resonancia, por ejemplo, como la resonancia que tiene la acústica del Teatro Colón, ¿no? Claro. Bueno, pero nosotros encontramos un programa maravilloso que estaba basado en la acústica del Concertgebouw de Ámsterdam. Claro. Y aplicamos ese programa a la grabación para darle un toque final. Cuando todo estuvo listo, cuando todo estaba balanceado, cuando todo estaba en orden, bueno, fue esa búsqueda. ¿Cuál era la acústica, no? Y probamos muchas, un poco más, un poco menos, pero hay un punto que elegimos que, bueno, así quedó, pero fue con esa ayuda de tecnología también, ¿no? Y Luis, más allá de encontrar todos esos programas que le dan un poco más de dimensiones, ¿viste? A la grabación, como vos dijiste, costó mucho, hubo un momento donde tal vez habías dicho que esto no iba a funcionar porque realmente era disparatado, ¿no es cierto? No es solo un mero acompañamiento, digo, la orquestación de Strauss, entonces lo hace casi imposible, diríamos. Por eso yo empecé conversando del tema, pero sin minimizar todo el trabajo que uno hace y después es lo que se escucha, pero la masterización en este proyecto en especial fue prácticamente más ardua que el trabajo que uno hace trabajando la obra, ¿no es cierto? Fue una locura, fue increíble. Sí, trabajamos mucho, no queríamos tener una orquesta unificada, porque lo que pasa con esta obra de Strauss es que la orquesta empieza tocando casi como un quinteto de cuerdas, ¿no? En la introducción, pero después llega un momento, sobre todo en el tercer movimiento, donde los tutis de la orquesta crecen cada vez más.
Y al final eso suena como una verdadera orquesta sinfónica por la densidad de la orquestación, ¿no? Ahí se ve toda la magia de Strauss, ¿no? De lo que él podía hacer. Y bueno, eso es lo que tratamos con Miguel, de poder realmente rescatar todo eso, a pesar de haber hecho una grabación con sistemas tan sencillos, con unos... ¿De qué estamos hablando? De 3 micrófonos, ¿no? Claro, Y no creo que tenía... condice, o sea, no condice con el periodo, en el tiempo donde se grabó, ¿viste? Con toda la tecnología, etcétera. Pero bueno, fue así, fue bien Eso precario. es lo que teníamos ahí, ¿no? Y creo que habíamos puesto también un par de micrófonos lejanos en la sala que recogían, un poquito de resonancia ambiental, ¿no? Que también eso los usamos, ¿no? Bueno, pero fue todo un trabajo de relojería con Miguel Bamonde, ¿no? Él fue el verdadero artífice de esto, ¿no? Luis, me parece que está bueno por ahí haber revivido ese trabajo que fue bastante grande, más allá de todo el trabajo musical que hayamos hecho, para poder partir la grabación, ¿no? De su parte, un logro muy importante. Sí, yo quiero recordar, antes de terminar, que esta grabación se hizo porque vos insististe. Yo no la quería grabar. O sea, porque para mí ya el hecho de reestudiarla y ensayarla y tocarla, ya era bastante problema, ¿no? Ahora, encima de eso, tener que coordinar una grabación me parecía como una mochila un poco pesada, ¿no? Y yo traté de disuadirte, ¿no? Y No vos más, insististe. Y no más. vos insistís, no, pero tiene que haber una manera. Y yo recuerdo que te decía, no, es que no hay gente, qué sé yo trataba de esquivar. Y vos insististe tanto que al final yo busqué una forma segura. Y dije, bueno, los técnicos de la radio Beethoven, ellos están acostumbrados a ir y grabar a las orquestas, porque es lo que ellos hacen, ¿no? Recogen conciertos en vivo. Y entonces, bueno, me contacté con ellos y esa fue la manera que funcionó. Ellos vinieron ahí con su equipito portátil, de alguna manera lograron recoger toda esa toma de sonido, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo de esa insistencia mía. eh, y, y volviendo un poco para atrás, para que entendamos un poco mi necesidad y mi angustia por querer dejar un trabajo que habíamos hecho durante mucho tiempo, y único, porque realmente trabajar con vos, Luis, es único. Y eso lo aprendí. No solo por saber quién eras antes de conocerte, sino el trabajo que haces en la cocina, como diríamos. eh, Después uno entiende por qué sos quien sos, en el escenario, que es cuando la gente te conoce. Eh, pero habíamos hecho previamente un trabajo, diría, bastante largo de la fantasía concertante de Villalobos, que nombramos anteriormente. Un trabajo que desde el momento que, recuerdo que me llamaste una vez elogiando una grabación que yo acababa de sacar del Villalobos, yo no podía Sí, creer que Luis Rossi me esté hablando, primero que haya tenido el tiempo de escucharlo, eh, segundo que le haya parecido potable lo que había hecho. Y me invitaste después a trabajar juntos justamente el Villalobos, con muchos proyectos que con tanto tiempo de ensayos uno va pensando y se va ilusionando. Y cuando yo gano el puesto acá en la orquesta estable, nos casamos con mi mujer, o sea, pasaron muchas cosas en poco tiempo. Los dos nos miramos y dijimos, tenemos que grabar el Villalobos porque es un trabajo que si no se va a disuadir y suicidar. Y nos salió el tiro por la culata, porque en la grabación no tuvimos suerte.
Y esa grabación obviamente no se publicó y por temas justamente contrarios a toda la suerte y las estrellas que vinieron del Strauss en Villalobos no la tuvimos. A mí me quedó un gusto muy amargo porque yo soy un tipo nostálgico, ¿viste? Y lo uso después para poder estar más presente, aprendiendo de las cosas pasadas. Y no podía creer que después de un trabajo que valía la pena compartir, hasta como para mostrar quién eras vos de verdad, porque yo te he conocido por ¿cuánto? Por 5 años, tal vez 6, no sé, un trabajo semanal de una obra que es un moño y valga la redundancia, va de la mano del Strauss porque por el momento yo no escuché una versión que me agrade porque los tiempos, creo que la gente que tiene más facilidad para tocar tal vez pasajes mecánicos, esas obras toca de una manera mucho más especial y dedicarse tanto tiempo tal vez se encuentra y se empieza a destrabar, ¿no? La obra como nos había pasado a nosotros. Cuando empezamos a yo ya lo conocía un montón la obra y me acuerdo que vos le tenías mucho más respeto a esa obra de parte de la mía. Yo lo hubiese tocado el otro día, ¿no? Esa juventud loca de ese momento. Se me viene abajo con el proyecto con Hassás, porque fue una que no esperaba. Cuando nos vuelven a invitar a la orquesta de cámara, dije, esto solo lo tenemos que grabar, sino tenemos que intentar ver de hacer nuestra versión. Y me acuerdo como hoy hasta te diría el ensayo, donde nos miramos y dijimos, hay que grabarla porque esto ahora tiene sentido. Encontramos una versión que no está hecha y genuina, o sea, no estamos tratando de ver si el Strauss, como se toca en Viena, en real, etc. Y me pareció tan genuino que yo te insistí un poco de más, ingenuamente y sabiendo que después vos tenías razón porque el producto en crudo es imposible de ir. Entendía tu tal vez temor a grabar una obra donde nos estábamos metiendo en un, un problema no menor. Pero de verdad lo digo, no es por creer que nuestra visión es única en el sentido de que el resto no vale la pena escuchar. Porque me parece que hay una serie de repeticiones en las grabaciones y es simplemente, ya con 48 años, te invitan a tocar, hay muy poco trabajo. Ni que hablar con otro colega, o sea, no suele haber un trabajo tan largo, ¿no es cierto?, entre clarinete y fagot cuando te invitan a tocar esta obra. Generalmente es un poquito antes de los primeros ensayos. Entonces, el trabajo que hicimos nosotros valía la pena plasmar porque eh, intelectualmente creo que se trabajó mucho, por eso los tempos fluyeron de una forma que no es muy común. Claro. No me arrepiento en haberte pedido grabarla. Dije todo esto algo para que veas más o menos de dónde venía el empujón, ¿no? Es una obra muy querida que sé que no se repite en estas situaciones, porque si ahora quisiéramos vos y yo grabar algo que siempre lo hablamos, el gran problema, Luis, es siempre el enemigo número uno, que es el tiempo. Entonces, haberlo Claro. tenido con un taxi, me acuerdo que iba a tu fábrica feliz como un nene que va a Disneylandia, abría la puerta y vos siempre probando un clarinete nuevo. Realmente un ejemplo que en el fondo en momentos menos entusiastas en Chile de mi parte me mantenías contento y con ganas de armar el fagot y ir a tocar. Entonces me parece que todo el Strauss es un momento, un periodo personal muy importante del cual vos me invitaste a ser parte también y te agradezco un montonazo por eso. Qué bien, qué bien. Parte de un proyecto donde vos estás involucrado. Mirá, me sacaste una sonrisa, es único, de verdad, es fantástico. Así que, Aprovecho para pedirte que logres conseguir la grabación de cuando tocamos el trío de Glinka en Buenos Aires. Yo la todavía tengo, no. y por temor la escuché un poquito nada más, porque me parece que la calidad no es muy buena, y sé que si nos metemos en esto vos vas a querer ir con Miguel a hacer el trabajo de telaraña, pero te lo voy a mandar a ver si te parece que se puede hacer algo. Es muy linda, es muy linda, es muy linda. Ya.
Luis, digo algo y después me siento que no te lo dije o me quedo corto, pero de verdad mi agradecimiento por invitarme a formar parte de tus proyectos es un lujo, y me alegro entonces haberte incitado a grabar el Strauss, porque yo lo que escucho refleja un poco lo que habíamos hecho y queríamos hacer, y hasta el día de hoy yo no escucho una grabación que tenga esa fluidez y haya tomado esos riesgos de tempo para hacer algo más genuino, digo, ¿no? Sí, de la mano de la ópera, digo, aparte, sí, lírico. Sí, seguramente hay gente que nos va a criticar o que va a hablar, pero eso no tiene importancia. Lo único importante es que nosotros hemos presentado nuestra versión, nuestro punto de vista, y eso es lo que vale, eso es lo que vale. Y esa parte de un comienzo es como una invitación a también un poco incursionar en las necesidades. El tempo no es lo mismo a las 9 de la mañana que a las 9 de la noche en el concierto. Y tampoco... Muchas veces yo escucho grabaciones antiguas de los grandes cantantes y bueno, cantan arias conocidas, ¿no? Por todos. Y es increíble lo diferentes que son unas de otras, ¿no? Claro. Son muy distintas y son todas hermosas porque cada uno tiene su propia inspiración, pero nada peor que grabaciones clonadas, es decir, que estén todas siguiendo los mismos parámetros, por favor. Y bueno, hay que trabajar en proyectos a largo alcance. A lo mejor tendríamos que darle un segundo golpe al Villalobos, ¿no? Yo creo, y nunca más lo volví a tocar esa obra. En serio, salí de la sala de concierto donde la grabamos y ahí quedó. Con mucha bronca lo puse porque supe lo que pasaba en ese momento, pero no tengo dudas que si agarro la partitura, a las pocas horas, diría, porque hay que destrabar un poco, va a ser como si lo hubiese sido ayer ese momento. No tengo ningún temor en decirlo porque la trabajamos tanto esa obra que realmente creo que sería no sé, estaría bueno por ahí hacer un trabajito para darle a la luz, para mostrar un poco un trabajo que no se hace mucho, porque realmente esos trabajos se suelen hacer un par de semanas previos al concierto y nosotros lo hicimos digo 5 años por decir, puede ser 4 o 6, pero es por ahí más o menos. Un trabajo increíble, increíble, increíble. Bueno, ahí tenemos para pensar. Vos sabés que yo no me acuerdo, yo no sé si fue el Villalobos o el Strauss, que estábamos tocando y fue al lado de un vitral que tenías en tu fábrica ahí en Santiago, y de golpe yo empiezo a escuchar un sonido como una vibración muy fuerte, y yo pensé que eran los muchachos trabajando atrás. Entonces freno, escucho de nuevo y sigo tocando, freno, escucho, y entonces te golpeo así el hombro, vos seguías tocando, ¿no? Y te digo, Luis, creo que está temblando. Creo que... Y vos te sacaste un segundito cadete y decía, no te preocupes, seguí tocando. Y yo dije, bueno, este señor... Creo que fue el Villalobos, porque fue apenas yo llegué a Chile, que estaba con los temblores y los sismos. Fue muy divertido, nunca me voy a olvidar. No te preocupes, seguí tocando. Sí, es que ese taller que yo tenía en el centro de Santiago era muy antiguo y había resistido todos los terremotos en los últimos 50, 60 años, así que yo estaba absolutamente convencido de que no pasaba nada ahí, ¿no? Le tenía confianza. Luis, no te robo más tiempo. Te agradezco. Bueno, encantado. Aprecio un montón tu tiempo, que lo compartas. Conversar con vos siempre es un lujo y me encanta, así que te agradezco un montón, ¿sí? Para mí toda esa época en que estuviste aquí en Chile, lograste contagiarme tu entusiasmo, sacarme un poco de las cosas que yo estaba haciendo
y enfocarme en este repertorio con fagot tan hermoso, ¿no? Así que es al revés, soy yo que te agradece a vos. Ya, y ya como viene, yo venía contagiado de Jorge Montilla de Indiana, y cuando llegué a Santiago me encontré con el gran maestro de Jorge, así que cosas. Y después acá continúo con Carlos, con Guillermo Astudillo, o sea, estamos siempre ligados, así que Qué bueno. agradecido eternamente. Te mando un abrazo grande y Muchas gracias. ojalá nos veamos pronto, ¿sí? Ojalá nos veamos pronto. Siempre Que sigan los proyectos. Ojalá. Seguramente, aparte. Chao, Luis. Chao. Un abrazo grande. Llegamos así al final del programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Mis agradecimientos especiales a Luis por su gentileza de siempre. Y mis agradecimientos también especiales por el excelente trabajo técnico y de edición a Gonzalo Rodríguez y Tomás Bravo. Será hasta pronto y muchísimas gracias. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damus. Nuestros sonidos.